Bien, ese tema es potencia y eje radical. También lo pueden buscar como relaciones métricas. La primera pregunta dice, demuestra que Q, P y M están alineados. Es una propiedad conocida. Lo vamos a probar al revés. Vamos a empezar aquí. Teniendo el círculo, la circunferencia inscrita, Q y P puntos de tangencia. Y vamos a trazar QP. Y vamos a probar que dicho punto, digamos N, coincide con M, es decir, punto medio del arco AB. La prueba es sencilla. Por Q trazamos una tangente. Si trazamos una tangente, estos dos ángulos son iguales, alfa y alfa. Este alfa es el arco del, digamos, X más Y sobre 2, aquí el arco QB. Alfa es X más Y sobre 2. Y también alfa, por ser ángulo semiescrito, es, digamos, por este lado, él con ellos dos. Alfa es Y más Z sobre 2, por ese lado, ¿no? Esta tangente y este lado. Conclusión de estas dos, se concluye que Y es igual a Z. Perdón, que X es igual a Z. Es decir, este punto N es punto medio del arco AB debajo. Entonces, lo que estaríamos llegando es que cuando unimos estos dos, Q y P, necesariamente tiene que haber el punto medio, es decir, Q, P y M están alineados. Una conclusión que se puede desprender de ahí es lo siguiente, ¿no? Si tú unes M con A, al ser cuerdas iguales o de misma medida angular, las longitudes son iguales. Y además, si aplicamos un poco de inscriptibles, o cuadriláteros inscritos, perdón, yo sé que este ángulo φ, este arco será 2φ, este ángulo será φ, por isósceles será φ, y aquí tenemos una figura interesante, ¿no? Que se repite bastante en lo que es el tema de Olimpiadas de Matemáticas. Creo que se le conoce como antiparalelas. Y en esa figura se cumple que mb al cuadrado es igual a mp por mq, que es una relación muy conocida y además se utiliza para probar ángulos iguales, ¿no? Que φ es igual, bueno, estos dos ángulos son iguales y solo si mb al cuadrado es igual a mp por mq en este caso, ¿no? Ahora, una relación que se ve muy similar a esta, que se ve en dos circunferencias, son cuando tocamos el tema de eje radical, ¿no? ¿Qué es el eje radical? Es una recta. Bueno, el eje radical de estas dos circunferencias es esta recta la que une sus puntos de intersección. ¿Pero qué es el eje radical? Es un lugar geométrico en el que todos los puntos, bueno, es el lugar geométrico de los puntos que tienen la misma potencia respecto a dos circunferencias, ¿no? ¿Qué es la potencia? Es el producto, bueno, la potencia del punto, de un punto P respecto a una circunferencia C es la distancia del punto al centro al cuadrado menos el radio de dicha circunferencia al cuadrado, ¿no? ¿Qué va a cumplir esta recta que tiene la misma potencia con respecto a ambas circunferencias? Porque se puede demostrar fácilmente que la potencia de dicho punto P respecto a C1, por ejemplo, respecto a esta, es igual a PA por PB. Cualquier círculo que tengamos, se puede probar que si tenemos un punto por fuera, la potencia de P respecto a C, aquí por ejemplo, la potencia del punto P respecto a la circunferencia C es PA por PB. De donde, claro, con respecto a C1 es PA por PB aquí, pero también con respecto a C2, PA por PB. Es decir, es un punto equipotencial, tiene la misma potencia con respecto a los dos. Ahora, por el teorema de la tangente, yo sé que si yo trazo una tangente aquí, PJ, y por aquí una tangente PL, se va a cumplir que PJ al cuadrado por el teorema de la tangente es PA por PB. No es una cuestión difícil de probar. Y que también PL al cuadrado va a ser lo mismo, PA por PB. En conclusión, PJ y PL son iguales, ¿no? Cualquier punto del eje radical, cuando se tracen tangentes a dichas circunferencias, van a terminar teniendo la misma longitud. Ahora, no lo explico por casualidad, sino que esto lo vamos a aplicar en el siguiente ejercicio. Nos piden probar que ahora Q, P y M están alineados. ¿Quiénes son Q y P? Dos puntos de intersección, los puntos de intersección de dos circunferencias que están en este sector de la circunferencia tangentes a una cuerda y a la circunferencia. Y M es el punto medio de este arco AB. Entonces, para eso vamos a usar lo que acabamos de ver, ¿no?
nosotros tenemos esta propiedad. Si tenemos un círculo tangente a una cuerda y el círculo y a la circunferencia grande, los tres puntos están alineados. Conclusión: M, N y R están alineados por la propiedad anteriormente vista. Ahora, M, J y K, digamos, también están alineados por la misma propiedad entre la circunferencia y la otra circunferencia. Y por último, para poder probar que PQ, la recta PQ contiene a M, aplicamos el eje radical. Nosotros sabemos que si este es C1 y este es C2, PQ es el eje radical de C1 y C2. Y si quiero probar que M se encuentra en ese eje radical, lo que tengo que probar es que la potencia de M con respecto a C1 es la misma potencia que M con respecto a C2. Pero ¿quién es la potencia de M con respecto a C1? Es Mn por Mr, ya lo hemos visto. Y la potencia de M respecto a C2 es Mj por Mk. Y vuelvo a traer lo anterior, ¿no? Observemos aquí que Mp por Mq es igual a Mb o Ma al cuadrado, ¿no? También es Ma al cuadrado, es igual. Entonces, esto de aquí sería Ma al cuadrado y esto de aquí también sería Ma al cuadrado. Con lo que las potencias son iguales y por lo tanto M pertenece al, digamos, lo podemos llamar así, R de C1 y C2. Así. Podemos crear esa denominación, ¿no? Entonces estas líneas, estos tres puntos son colineales por un criterio de eje radical, ¿no? Ahora, otra cuestión importante es que una vez observado esto, recordar, me lo voy a poner como observación aquí. Si yo tengo un punto que tiene ese producto igual, digamos, PA por PB igual PC por PD, entonces esos cuatro puntos serán concíclicos. O por ahí pasa una circunferencia. Pero tienen que tener esta distribución. Pueden haber contradicciones si es que no estuvieran del mismo semiplano o del mismo lado, los cuatro puntos del mismo lado del P, ¿no? De repente D está por detrás, ahí no se cumpliría. Tienen que estar todos del mismo lado. Ahora, en la siguiente pregunta tenemos una propiedad, digamos, un poco más angular, ¿no? Aparentemente. Nos dan dos líneas paralelas, ojo, esto es importante que sean paralelas, y dos circunferencias tangentes a dichas líneas, a ambas, bueno, a una cada uno. Se va a poder demostrar que estas tres líneas, estos tres puntos están alineados. No lo voy a trazar todavía, lo voy a demostrar así, ¿no? Primero cojo un centro, el otro centro, lo unimos con A, nosotros sabemos que esto es tangente 90, sabemos que esto es tangente 90, y que los centros, cuando los uno, pasan por B, ¿no? Entonces aquí, estas dos van a ser paralelas ya que ambas son perpendiculares a otras dos líneas paralelas. En conclusión, los ángulos son iguales. Voy a ponerle A, ángulo A, ángulo A. Entonces, si yo trazo esto, dado que tengo dos triángulos isósceles, que dicho sea de paso van a ser semejantes, porque este es RR y este es R mayúscula, R mayúscula. Entonces el ángulo B de aquí va a ser igual al ángulo de B de aquí, ¿no? Como O1 o 2 es una línea, es aquí O1 o 2 es un segmento de recta, no son segmentos partidos como AB y BC aparentemente ahora, ¿no? Entonces, dado que O1 BA es igual a O2 BC, entonces se puede concluir que A, B y C son colineales. Sí, se trata de una sola línea, porque forman ángulos iguales con respecto a una misma línea 1 o 2, solo por esa situación. Ahora, en la pregunta siguiente tenemos una situación más compleja. Ahora, una circunferencia a la cual se han trazado dos rectas paralelas a tangentes a una misma circunferencia, ¿no? Nosotros podemos aquí afirmar que el centro de ellas, si se une con los dos puntos de tangencia, son colineales, ¿no? Puedo formar 90 con cada uno, al extenderse necesariamente tiene que chocar en el otro.
Y lo que me piden probar es esto. AT es tangente a, digamos, C1 y C2. Entonces aquí vamos a utilizar el criterio de otra vez el eje radical. Piden probar que es tangente. Entonces lo que nos piden demostrar es equivalente a tratar de probar que A pertenece al eje radical de C1 y C2. Yo quiero probar que pertenece al eje radical. Entonces vamos a utilizar lo que acabamos de probar antes. Tenemos dos circunferencias, cada una tangente a dos rectas paralelas. Entonces los puntos de tangencia son los tres colineales. Lo podemos usar aquí. Dos tangentes a dos rectas paralelas. Entonces AC y D colineales. Lo mismo A, B y F colineales, porque son dos circunferencias tangentes a dos líneas paralelas. Aquí lo voy a poner de negro y de negro. Por último, voy a recordar una propiedad. Bueno, así nada más. Tenemos lo siguiente. Voy a unir B con C. Aquí podemos colocar, ¿no? Colineales, colineales. Si AFD es igual a alfa, entonces FAE es igual a alfa. ¿Por qué? Porque AE es paralelo a FD. Son líneas paralelas, este es igual a este. Como esto es alfa, FAE es alfa, entonces BA, el arco BA, la medida del arco BA va a ser 2 alfa por ángulo semiinscrito. Y luego este 2 alfa deviene un alfa aquí. Y luego entonces BCA, ese ángulo va a ser alfa. Si BCA es alfa y esto es igual entonces a este de aquí, el cuadrilátero FDCB es cíclico. Y dado que es cíclico, entonces va a cumplir el teorema de la secante, ¿no? Por aquí va a pasar una circunferencia. No sé si será tangente por ahí. Por ahí va a pasar. Y se va a tener que cumplir que AB por AF es igual a AC por AD. Pero nosotros ya vimos que este producto es la potencia de A respecto a C1 y que este producto es la potencia de A respecto a C2. Por lo tanto, o en conclusión, podemos mostrar que A pertenece al eje radical de C1 y C2, que, oh sorpresa, es dicha recta tangente. ¿Sí? Entonces acabamos de probar que AT es tangente. ¿Sí? No es un tema tan sencillo, pero es interesante. Luego les serviré otro video de lo mismo.